Buenas noches, bienvenidos. Mi nombre es Toki Salinas, estoy ubicada en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, México. Y estoy aquí con un propósito de poder coadyuvar o contribuir a la enseñanza de este sagrado volumen llamado Biblia, inspirado por el Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? Me constriñe leer en Oseas 4:6 cuando Dios dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. El conocimiento que realmente le falta a la humanidad es acerca de la Biblia. ¿Sí? Entonces, vamos a escudriñarla, vamos a aprender de Dios. Voy a leer la versión Reina Valera 1960. Iniciamos entonces en el nombre de Dios Padre, su Hijo y el Espíritu Santo. Plan divino de los tiempos. ¿A qué se refiere? A la profecía. ¿Qué es la profecía? Es la proclamación inspirada divinamente de todos aquellos misterios que el humano no hubiera podido descubrir sin la revelación del Dios omnipotente. Así tenemos que hay profecía pasada, presente y futura. En esta ocasión entonces nos vamos a ocupar en las dispensaciones. ¿Qué son las dispensaciones? Son lapsos de tiempos de prueba o de oportunidad que Dios le concede a la humanidad para volver arrepentido a Dios. Entonces, en la Biblia encontramos la palabra dispensación y la leemos en Efesios 1, 9 y 10. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y en el 3:9 dice: y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Cuando dice en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, se refiere a nuestra dispensación, que lo veremos en su momento. Vamos entonces a continuar. Vamos a ver que cada dispensación consta de 5 elementos indispensables y generales, como son: tiempo de duración, estado en que se encontraban las personas en ese tiempo, su responsabilidad en esa dispensación, su fracaso y el juicio de Dios como consecuencia para esa dispensación. Vamos entonces a iniciar con la primera dispensación, que se denominó la inocencia. Y esta dispensación se inicia en Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. 2:8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso ahí al hombre que había formado. Así entonces se inició la primera dispensación. Veamos ahora sus elementos generales e indispensables. Tiempo de duración. Nadie puede saber qué tiempo duró esta dispensación, ya que era en presencia de Dios y en el tiempo de Dios. Dice en 2 de Pedro 3:8 que un año delante del Señor pueden ser 1000 años y 1000 años como un año. Entonces ese es el tiempo de Dios y no el que Él prefijó para el ser humano. Por lo tanto, no podemos saber el tiempo de Dios. Estado en que se encontraban estas personas en esta dispensación. Dice en Génesis 2:25, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Por qué? Por su estado de inocencia. Ahora, su responsabilidad. ¿Cuál era la responsabilidad que ellos tenían
en esta dispensación. Miren, Génesis 2:15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Aquí está su responsabilidad: labrar y guardar el huerto. Pero no era tan indispensable como el 16, que dice: y mandó Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. ¿Sí? Esto era lo indispensable de guardar y de cuidar, porque de aquí dependía su vida, su eternidad delante de Dios en el huerto del Edén, o su fracaso y su muerte en la tierra. Entonces, esta era su responsabilidad. Fracaso, su fracaso. Miren, Génesis 3:6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Aquí estuvo la desobediencia y la caída de la gracia de Dios. Cayó la humanidad. Por lo tanto, hay sufrimiento y hay muerte. Ahora, vamos a ver el juicio de Dios sobre esta dispensación. Veamos, por favor, en Génesis 3:23. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Sí, pero hay una cosa. Dios no les dijo: si comen del árbol de la ciencia del bien y del mal, los voy a echar del huerto. No, sino Dios dijo: ciertamente morirás. Y la sentencia está en Génesis 3:16. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirán y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Aquí está la sentencia de muerte. Aquí está por lo cual la humanidad sufre. Así entonces, Dios terminó con la dispensación de la inocencia y ahora se inició la segunda dispensación llamada la conciencia. Ahora, esta dispensación se inicia con Génesis 3:22. ¿Sí? Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Así se inició la dispensación de la conciencia, sabiendo el bien y el mal. ¿Sí? Eva y Adán, fíjense, eran responsables, tenían la obligación y la responsabilidad de enseñarle o transmitir el conocimiento del bien y del mal a sus descendientes, pero no lo hicieron así. Vamos, ahora, con sus elementos generales e indispensables.
Tiempo de duración, 1656 años aproximados. Estado en que se encontraban, conscientes del bien y del mal, como lo vimos Génesis 3:22. Su responsabilidad era hacer el bien, ya que eran responsables de sus actos. Así como Dios, fíjense, se lo recalcó a Caín en Génesis 4:7. Dice: si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Aquí hay enseñanza para nosotros. Cuando Dios dice el pecado está a la puerta, se refiere a Satanás, el diablo, el enemigo acérrimo de la humanidad. Cuando el ser humano quiere obedecer y se somete a los mandamientos de Dios, no tiene ninguna dificultad. Pero cuando la persona no se quiere someter a la obediencia a Dios, sino se opone, entonces el diablo lo capta, lo toma, entenebrece su entendimiento de tal manera que la luz de Dios no entra para el bien, sino que ahora se convierte esclavo del pecado, esclavo de Satanás, ¿sí? Inventa pecados, inventa cómo ofender a Dios, porque vive en oposición a Dios. Y por lo tanto, esta persona, ¿sí? Su vida es una ruina y su vida, su eternidad va a ser terrible. Ahora, veamos su fracaso. Se corrompieron llenándose de malicia. Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Sí, versículo 11. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Versículo 6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Fíjense, entonces, así fue el fracaso de esta humanidad. Ahora, veamos el juicio de Dios. ¿Cuál fue el juicio de Dios? Génesis 7:12. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Versículo 24. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Versículo 21. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra y todo hombre. Todo lo que tenía aliento de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Murió con el diluvio. Solamente se salvó Noé y su familia. Así entonces terminó Dios con la segunda dispensación llamada la conciencia. Ahora se inicia la tercera dispensación denominada gobierno humano. Vamos a ver. Génesis 8:14. Y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Entonces habló Dios a Noé diciendo: sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Miren qué importante. Cuando las lluvias del diluvio empezaron a caer sobre el arca de Noé, bien,
Dice en Génesis 7:16, y los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron como le había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta. Le cerró la puerta. Mucha gente al ver la lluvia corrieron al arca y gritaban, Noé, abre la puerta, Noé, ábrenos. Noé dijo, yo no he cerrado ninguna puerta, porque Dios la había cerrado, la había sellado. Ahora que las aguas del diluvio se secaron, Dios desciende y le da la bienvenida, abre la puerta y le da la bienvenida a Noé y a su familia. Les da una tierra purificada de pecado y les da amplios poderes para que se gobernaran a sí mismos. Pero en vez de ser humildes, se ensoberbecieron y le fallaron a Dios. No le creyeron a Dios. Miren, en esta dispensación, el primero que pecó fue Noé con sus embriagueces, maldiciendo a su hijo Cam y a su nieto Canaán. Veamos, Génesis 10:6. Los hijos de Cam, Cus, Mizraim, Fut y Canaán, a este lo maldijo. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Miren, Nimrod era nieto de Noé. Fue el primer hombre satanista sobre la tierra. Inventó muchos ritos como adorar a Satanás. Con él se gestó la idolatría. ¿Cómo? Miren, Nimrod, como era admirado por el pueblo, muy querido por el pueblo, lo seguían, y muere Nimrod y queda una de sus esposas más jóvenes, llamada Semiramis. Ella proclamó diciendo que Nimrod era Dios y que había ascendido al sol. Y entonces empezaron a venerar al sol, porque según ellos desde ahí los ayudaba Nimrod. Pero esta mujer se embarazó y engañó al pueblo diciendo que Nimrod había descendido del sol y le había engendrado a ese hijo, por lo tanto ese hijo era Dios. Así nació y le nombró Tamuz. Entonces era el niño Dios Tamuz, la madre de Dios Semiramis y el padre en el sol. Así se inició la Trinidad diabólica, que aún persiste, aún está sobre la tierra, solo con diferentes nombres de imágenes. Ahora, vamos a ver sus elementos generales e indispensables. Bien. Tiempo de duración 750 años aproximados. Estado del hombre de justicia delante de Dios. ¿Por qué de justicia? Porque miren, Dios le había prometido a Noé no volver a destruir su creación con aguas de diluvio. Vemos Génesis 8:21. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Miren, del corazón de Dios nació la idea de no volver a destruir su creación, como dije, con aguas de diluvio.
y se lo externó, se lo hizo saber a Noé y a su familia. Bien, Génesis 9:11. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. 13. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. 16. Estará el arco en las nubes y lo veré y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Aquí está Dios haciendo un pacto con Noé, haciendo un compromiso y estableciendo una señal de ese pacto. Pero no le creyeron a Dios. ¿Sí? No le creyeron, y tan es así que quisieron independizarse de Dios, quisieron ganarle a Dios. Miren, vamos a ver, su responsabilidad era seguir la justicia como Dios lo había ordenado. Ahora, fracaso: no haber guardado la justicia y haber dudado de Dios. Conspiraron en contra de Dios, y su conspiración está en Génesis 11:2. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron ahí, y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Además de esto, eran inteligentes. Fíjense, podían percibir lo que les iba a acontecer. Pero miren, aquí hay una enseñanza. A Dios nadie le gana. De Dios nadie se burla. ¿Sí? A Dios hay que obedecerle. Y viene el juicio ahora de Dios sobre esta gente. El juicio aquí mismo está en Génesis 11:5. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado. Ahora pues descendamos y confundamos ahí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde ahí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. ¿Sí? Ahora están avergonzados, esparcidos por sobre toda la faz de la tierra, con diferente lenguaje cada uno. Así terminó la dispensación del gobierno humano. Y se inicia otra dispensación llamada la promesa o patriarcado. Esta dispensación se inicia en Génesis capítulo 12. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. ¿Sí? Por eso es la dispensación de la promesa. Pero veamos algo. Entre la tercera y cuarta dispensación, Dios guardó silencio. No se sabe qué tiempo fue el silencio, mientras se establecían y se multiplicaban todos los descendientes de los esparcidos de la torre de Babel. ¿Sí? Como lo vimos en la tercera dispensación. Ahora,
¿Por qué Dios llamó a Abraham? ¿Cuál era el propósito que Dios quería una descendencia para él? Miren, Dios en su infinita sabiduría sabía perfectamente lo que iba a acontecer con Lucifer y la humanidad. Entonces, dice en Primera de Pedro 1:20 que desde antes de la fundación de la tierra, Dios crucificó a su Hijo, al Señor Jesucristo. Entonces, para eso quería esa descendencia. ¿Por qué? Porque después de Abraham, 42 generaciones, había de nacer el Redentor del mundo. Como vimos, en ninguna dispensación se pudo levantar el hombre para buscar a Dios. Entonces tuvo que venir el Redentor Santo, Jesucristo. Él es santo, Él es limpio, Él es Dios y no podía nacer en una familia idólatra. Para eso quería Dios preparar una descendencia limpia, una descendencia que creyera en Él, una descendencia santa en donde había de nacer su Hijo amado, Jesucristo. Ahora, vamos a ver sus elementos generales e indispensables. Tiempo de duración, aproximadamente 600 años. Miren, veamos Génesis 15:13. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava ahí y será oprimida 400 años. Ahora, vamos a Éxodo 12:40. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Habitaron en Egipto, una entrada y una salida, un principio y un fin, 430 años. Más la vida de Jacob, más la vida de Isaac y de Abraham, suman aproximadamente 600 años. Estado en que se encontraban de amistad con Dios por sus promesas de amistad. Fíjense cuántas promesas Dios le hizo a Abraham cuando le dijo a Abraham: yo soy tu escudo, tú serás padre de muchedumbre. Nadie podrá contar tu generación. Si cuentan las estrellas del cielo, podrán contar tu generación. Abraham, tu descendencia será bendición para todas las naciones de la tierra. Abraham, tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. Abraham, tu descendencia poseerá esta tierra perpetuamente. Eran palabras de amigos, palabras que elogiaban, que consolaban. Qué bueno ha sido Dios. Ahora, su responsabilidad era guardar el pacto de amor, porque aunque estaban o eran esclavos en Egipto, Dios estaba con ellos. Recordemos cuando Faraón mandó a matar a todo hombrecito que naciera de los hebreos. Dios estuvo con las parteras y no permitió la muerte de estos infantes, como rescató la vida de Moisés en el agua. Y así Dios estaba con ellos. Fracaso. ¿Cuál fue su fracaso? Fue corromperse con la idolatría de Egipto. Por favor, vamos a Ezequiel capítulo 20. Por favor, Ezequiel
20, versículo 7. Veamos. Entonces les dije, cada uno eche de sí las abominaciones de delante de sus ojos, y no os contaminéis con los ídolos de Egipto. Yo soy Jehová vuestro Dios. Ahora, busquemos Levíticos 19, por favor, en su versículo 4. Dice, no os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición, yo Jehová vuestro Dios. ¿Sí? Les enseñaba a vivir santamente. Les enseñaba a respetar a Dios, pero ellos no obedecieron. Entonces vino el juicio de Dios. ¿Cuál fue? Salir de Egipto con mucha angustia y opresión. ¿Sí? Dios le dijo a este pueblo a través de Moisés, ustedes van a comer su Pascua. Éxodo 12. Su Pascua era comer pan sin levadura, hierbas amargas y cordero asado. Pero deprisa, le dijo Dios, con tu bordón en la mano, los zapatos puestos en tus pies, con tu bien ceñido, con tu maleta hecha, porque a la hora que sonara la trompeta tenían que huir. Y así salieron con mucha prisa. Llegaron frente al Mar Rojo, tenían las aguas, y atrás de ellos venía el faraón dispuesto a matarlos, lo que han de haber sentido. Pero la gloria de Dios vieron cuando se abrió el mar y pasaron en seco, y llegaron al monte Sinaí. Ahí los esperaba Dios para hacer un pacto. Sí, ahí los esperaba Dios para terminar esta dispensación. Veamos, por favor, Éxodo 24:8. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. En el momento que Moisés rociaba la sangre de animales sobre las personas, se terminó la promesa y se iniciaba la dispensación de la ley. Ahora, hablemos de la ley. Hablemos de la ley. Miren, este pueblo que Dios sacó de Egipto y que vieron, como dije, la gloria de Dios al pasar el mar en seco, llegando al Sinaí, Moisés subió a la cumbre del monte a encontrarse con Dios para recibir las tablas de la ley. Y tardó. Entonces este pueblo sacó a relucir lo que realmente eran y lo que realmente llevaban en su corazón. Miren, vamos a ver cómo ellos inmediatamente hicieron un ídolo, un becerro de oro. Se postraron ante él, lo adoraron, le ofrecieron sangre, mataron a uno de sus hermanos para ofrecerle sangre a ese becerro de oro. A Dios le molestó demasiado este pecado. Es un pecado la idolatría. Y Dios quiso matarlos a todos. Pero Moisés intercedió por ellos. Vamos a verlo, por favor, en Éxodo 32, versículo 10. Miren, ahora, desde el 9, dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande.
Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: Oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Versículo 14. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Miren, Moisés intervino con humildad, con sencillez de palabras y persuadió a Dios y no mató a todos. Murieron más de 3,000 por este pecado. Pero por soberbios, por incrédulos, quedaron a vivir en el desierto 40 años. Y después de los 40 años, todos sabemos de qué manera Dios los introdujo a la tierra prometida, a la tierra que le prometió a Abraham que sería de su descendencia. Ahora, ya estando en ese pueblo, murieron los ancianos que venían del desierto y que realmente vieron a Dios, contemplaron todas sus grandezas. Murió Josué y quedó su descendencia. Esta descendencia se corrompieron y vivían ofendiendo a Dios con la idolatría. Por favor, vamos a Ezequiel capítulo 16 y vamos a ver cómo vivía esta gente ofendiendo a Dios Todopoderoso. Ezequiel 16, 15. Pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron suyaeras. Y tomaste de tus vestidos y te hiciste diversos lugares altos y fornicaste sobre ellos. Cosa semejante nunca había sucedido ni sucederá más. Tomaste asimismo tus hermosas alhajas de oro y de plata que yo te había dado y te hiciste imágenes de hombre y fornicaste con ellas. Y tomaste tus vestidos de diversos colores y las cubriste, y mi aceite y mi incienso pusiste delante de ellas. Mi pan también que yo te había dado, la flor de la harina, el aceite y la miel con que yo te mantuve, pusiste delante de ellas para olor agradable, y fue así, dice Jehová el Señor. Además de esto, tomaste tus hijos y tus hijas que habías dado a luz para mí y los sacrificaste a ellas para que fuesen consumidos. ¿Eran poca cosa tus fornicaciones para que degollases también a mis hijos y los ofrecieras a aquellas imágenes como ofrenda que el fuego consumía? Miren, ¿a qué se dedicaba este pueblo? A ofender a Dios, a quemar a sus hijos. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Porque ellos se entregaron a la idolatría y cada vez que ellos escogían un nuevo Dios, había un juicio para ellos. Sufrían en manos de sus enemigos y entonces clamaban a Dios y Dios en su misericordia los libraba de sus enemigos, poniéndoles jueces, profetas, videntes, reyes que los ayudaran y así los libraban, pero cuando se sentían libres volvían a caer en la idolatría. Veamos sus elementos generales. Esta dispensación duró 1700 años, bastante tiempo. Estado en que se encontraban bajo maldición por no obedecer las leyes y estatutos del Dios Todopoderoso. Bien, aquí mismo en Ezequiel capítulo 20, versículo 16, dice: porque desecharon mis decretos y no anduvieron en mis estatutos, y mis días de reposo profanaron, porque tras sus ídolos iba su corazón. 24.
porque no pusieron por obra mis decretos, sino que desecharon mis estatutos y profanaron mis días de reposo, y tras los ídolos de sus padres se le fueron los ojos. Versículo 25. Por eso yo también les di estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no podrían vivir. Vean en qué dificultades andaban con Dios por no quererse someter a sus mandamientos. Esto fue terrible. Su responsabilidad era guardar, obedecer la ley, los estatutos, los decretos, ordenanzas y mandamientos del Supremo Dios, como Dios se los había requerido. Vamos a Deuteronomios 11, verso 1, como Dios les enseñaba a obedecer, pero ellos no quisieron sujetarse. Capítulo 11, dice: amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días. Y en el 10:20, a Jehová tu Dios temerás, a él solo servirás, a él seguirás y por su nombre jurarás. Fíjense, Él es el objeto de tu alabanza. Él es tu Dios que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. ¿Sí? Dios les enseñaba, pero ellos no quisieron obedecer. Estaban cegados por la idolatría. Vamos ahora a ver su fracaso. ¿Cuál fue su fracaso? Olvidar y desechar el pacto que Dios hizo con ellos en Horeb, ¿sí? Quemando a sus hijos. Vean el testimonio que Dios tenía de ellos. Segunda de Reyes, por favor, busquemos Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 41. Dios se expresa de esta manera de ellos. Así temieron a Jehová aquellas gentes y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos, y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Quemaban a sus hijos. Sí, su dios Moloc era un ídolo de fierro hueco por dentro, y ahí metían el fuego y lo calentaban al rojo vivo, y ahí ponían a sus bebés. Qué satánico, qué terrible, ¿sí? Y miren, en Jeremías 32, Dios dice que esto hacía esa gente. Jeremías 32, 35, por favor, lo leemos. Dice: y edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Hinnom, para hacer pasar por el fuego sus hijos y sus hijas a Moloc, lo cual no les mandé, ni me vino al pensamiento que hiciesen esta abominación para hacer pecar a Judá. Es pecado, es maldad, es bélico, es satánico. Ahora, vamos a ver el juicio de Dios. El juicio de Dios para esta dispensación fue algo inaudito. Fue algo sorprendente. El justo por el injusto. Miren, cuando este pueblo de Israel llegó al Sinaí, Dios a través de Moisés les requirió que le ofrecieran sacrificio o sangre de animales en holocaustos.
El animal tenía que ser limpio, hermoso, el más bonito de la manada. Se lo ofrecían. Cuando llegaron a la tierra prometida, lo seguían haciendo, pero ya no con reverencia ni con respeto. El hombre pecador, el inicuo, tomaba un corderito de la manada, un cordero blanco, gordito, hermoso. Lo llevaba caminando. Aquel cordero no sabía a dónde iba. Llegaban frente al sacerdote. El sacerdote, el pecador ponía la mano sobre el cordero y el sacerdote lo degollaba y su sangre la esparcía o la rociaba sobre el altar. Entonces aquel pecador regresaba sintiéndose libre de culpa y de pecado, sintiéndose libre porque había ofrecido una sangre inocente, una sangre limpia. Esto que se hacía en este tiempo de la ley, él apuntaba a este momento, apuntaba al sacrificio del Señor Jesucristo. Él no cometió ni un solo pecado, pero lo hicieron pecador para redimirnos. Bendito sea su nombre. Y vamos a ver que el Señor Jesucristo terminó la dispensación de la ley. Busquemos Romanos, por favor, en su capítulo 10 y versículo 4. El Señor Jesús dice en el 4, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. El Señor Jesucristo terminó la dispensación de la ley, pero la terminó cumpliéndola al pie de la letra. No faltó nada por pagar. Cuando Él estaba crucificado, Él dijo una palabra: consumado es. No había ningún pendiente que cubrir, ninguna deuda. Todo estaba pagado, todo estaba cumplido para poder redimir al pecador. Bendito sea su nombre. Dios, en su infinito amor, le había dicho a este pueblo que presentaran esos animales en holocaustos. Pero Dios, a través del tiempo, se había hastiado, se había cansado, porque la gente ya no lo hacía, como dije, con reverencia, con amor, ya no por cumplimiento solamente, y ya no llevaban hermosos animales, sino ya le llevaban al cojo, al semiquebrado, ya. Y Dios se cansó y lo expresa a través del profeta Isaías, capítulo 1, versículo 11. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asamblea no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Dios estaba cansado. Dios anhelaba ver este momento cuando una sangre limpia, preciosa, se presenta delante de Él por la humanidad, que es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, miren la manera de que se presenta el Señor para cumplir con la ley. Dice en Hebreos capítulo 10, vamos a leerlo por favor, versículo 4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados,
Por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Alabado sea el Señor. Por ahí dicen que mataron al Señor Jesucristo. Déjeme decirle que es una gran mentira. El Señor Jesucristo, de su voluntad, quiso poner su vida y volverla a tomar. ¿Sí? Aquí se está ofreciendo y dice, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Bendito sea su nombre. Bendito sea su poder. Ahora, podemos ver allá en Isaías capítulo 53. Vamos, por favor, búsquenlo. Vamos a leerlo. 53:7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Bendito sea nuestro Dios. Por eso es digno de que toda rodilla se doble delante de él. Por eso es digno, mi estimada y mi estimado oyente, que lo recibamos en nuestro corazón y con nuestra boca confesemos que Él es nuestro Señor, que Él es nuestro Salvador, nuestro único Redentor. Él es digno. Su nombre es sobre todo nombre. Bendito sea. Gracias al Dios eterno por la dádiva de su Hijo hermoso, Jesucristo. En Él tenemos redención. Lo que no se pudo hacer en ninguna dispensación atrasada, ahora somos redimidos. Ahora podemos levantar la cabeza. Ahora somos libres en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mi estimada y mi estimado oyente, muchas gracias por su atención, por su tiempo. Nos veremos en el siguiente video, en donde hablaremos de la dispensación de la gracia. Y así veremos todas las dispensaciones que faltan conforme a la palabra de Dios hasta la consumación de todos los tiempos. Muchas gracias. Que Dios me los bendiga